La Policía Nacional despliega por primera vez en Valencia durante las fallas el sistema de control e inhibición de drones. Estos dispositivos tratarán de evitar que aparatos no autorizados sobrevuelen la ciudad durante los principales actos festivos que tendrán lugar. Esta mañana se ha llevado a cabo la presentación por parte de la Policía Nacional, que se pondrá en marcha el próximo 1 de septiembre en el marco del inicio de las fallas. El jefe de la base de medios aéreos de la Policía Nacional de Valencia, Iván Pascual, ha explicado el dispositivo de seguridad antidrones que estará hasta el 5 de septiembre. El sistema tiene dos partes, una parte que sería la parte de la detección y otra parte que es la parte de la inhibición. La detección, que se compone de un sistema de antenas fijas y portátiles, lo que nos permite es, en el área diseñada o en el área de nuestro interés, detectar cualquier vuelo de dron que se esté produciendo en tiempo real. Además, este sistema permite saber si ese dron supone un problema para la seguridad ciudadana o si está realizando una actividad delictiva. En ese caso tenemos unos sistemas portátiles que pueden inhibir el dron. Cuando el dron se inhibe, lo normal es que entre, como hemos hecho en la demostración, en un modo de seguridad que lo que le provoca es que vuelva al lugar desde donde ha realizado el despegue. En este lapso de tiempo, desde que el dron se detecta hasta que se decide su inhibición, lógicamente se han puesto en marcha una serie de recursos policiales, fundamentalmente una patrulla que se desplazará al lugar para identificar a ese piloto, coger todos sus datos. El operativo que gestionará el sistema de control de drones lo integrarán una veintena de agentes de la Policía Nacional.